Bueno, buenas tardes. ¿Alguien me puede confirmar si se escucha bien? Hola, profe, ¿se sí escucha se bien? escucha. Bueno, impecable. Arrancamos. Bienvenidos a otra clase del maravilloso mundo de las redes. Bueno, vamos a hacer un repaso y agregar una cosita que no vimos sobre las redes de fibra óptica, que se me olvidó mostrarles un poquito lo que es el diámetro de los distintos tipos de fibra óptica. Acá tenemos un grafiquito que representa un corte transversal de 2 pelos de fibra óptica. El de la izquierda es multimodo y el de la derecha monomodo. Ahí lo tienen escrito en inglés, por si lo ven en alguna publicación. Quiero que vean la diferencia. Habíamos hablado que la monomodo era mucho más fina y por eso los haces de luz se movían mayormente en línea recta. Y el multimodo, al ser más gruesa, tenía como más espacio para ir rebotando la luz dentro de la fibra óptica. Ahora vamos a ir más atrás, que es lo que se ve en este gráfico. La monomodo es más finita, acá en el gráfico no se percibe, pero es más fina, entonces los haces de luz viajan en línea recta. Y la multimodo es un poco más gruesa y causa ese efecto de la señal puede llegar en distintas fases, y si la distancia es muy grande puede llegar a ser interpretada al final de la fibra como más de un pulso de luz. Vean la diferencia. Una tiene 9 micrones de espesor y la otra 50. Por ahí pueden llegar a ver otra multimodo que fabrican algunos fabricantes que es de 63 micrones. Pero bueno, tanto la de 63 como la de 50 son multimodo. La variación, la diferencia es el diámetro de la fibra óptica, ¿sí? Del núcleo de la fibra óptica. Porque la fibra óptica ya habíamos visto que tiene un recubrimiento de color para poder identificar los pelos, para poder ordenarlos bien en la bandeja y que las bandejas de los dos extremos estén ordenadas de la misma manera. Bien, ahora hablemos un poquito del trabajo práctico. Bueno, estuve viendo el trabajo práctico, por ahí a mí se me olvidó aclarar que cuiden un poco el mango, que cuiden un poco el precio. Por ahí me eligieron algunas cajas de cable demasiado caras, o por ahí una de exterior muy barata y una de interior muy cara. Pero bueno, sacando un promedio más o menos con lo que habían visto, estamos buscando los precios más baratos. 6.400 pesos una caja de cable de interior y 7.600 una de exterior, ¿sí? Esa es la diferencia que quería que vieran. Que el cable de exterior siempre va a ser mucho más caro porque trae algunas protecciones más, tiene un segundo recubrimiento para que no se reseque el cable con los factores atmosféricos y demás. Y lo otro que les había pedido que investigaran eran dos topologías, la híbrida y la punto a punto. ¿Sí? Vamos a hacer un grafiquito acá, vamos a ver si podemos compartir en pizarra. Bien. Bueno, básicamente una topología punto a punto, por ahí me mostraron gráficos donde salían más de un equipo, salían por ejemplo 4 equipos con varios enlaces entre sí. Bueno, eso habla de otros sistemas de comunicación punto a punto, cuando la sesión se establece punto a punto. Yo hablaba de la topología. Topo vendría siendo la parte más básica, más baja de la red, la topología. En la punto a punto, yo tengo un equipo conectado directamente a otro equipo.
por ejemplo, con un cable, ¿sí? Que es el mismo ejemplo que se nos da cuando hacemos un radioenlace. Puedo tener una antena de Wi-Fi, otra antena de Wi-Fi, y hago un radioenlace. Si ya agrego otra antena, ya deja de ser punto a punto. Yo lo puedo considerar como un árbol, porque estas dos antenas se están conectando a esta, o como se lo llama normalmente en la rama de las redes inalámbricas, punto multipunto. O sea, es un punto conectado a múltiples puntos. ¿Alguna duda hasta ahí? Interpreto que no. No, profe. No, profe. Bien. Bueno, entonces, esto sería el gráfico básico de una topología punto a punto. Hace muchos años, cuando no teníamos plata para comprar un hub o un switch, y por ahí queríamos jugar juegos en red, lo que hacíamos es hacer esto. Armábamos un cable cruzado, que en esa época había que armarlo cruzado sí o sí, cosa que la transmisión de datos, perdón, la transmisión de datos de un equipo fuera a parar a la recepción del otro. Y la transmisión de este fuera a parar a la recepción del otro. ¿Sí? Por eso se cruzaban los cables. Bueno, eso era el típico caso de una topología punto a punto. Un cable de una computadora a la otra. Puede ser de un servidor a otro, de un nodo a otro. Si yo tomo en cuenta, en vez de equipos, un nodo completo, ¿a qué le llamo un nodo? Por ejemplo, un rack lleno de router, switch, y, media converter, lleno de dispositivos, que tiene un cable que va a otro rack de similares características que está en otro edificio, por ejemplo. Eso sería un enlace punto a punto. Bien. Y la otra topología que les había pedido que investiguen es la topología híbrida, que es muy sencilla, básicamente es la combinación de dos o más topologías. Por ejemplo, yo puedo tener una estrella con un nodo central y sus nodos, y a lo mejor de este nodo puede arrancar un árbol. Otro nodo, o host. Disculpen los gráficos, pero es lo mejor que puedo hacer con el mouse. Ven, acá estamos combinando una topología estrella con un árbol. Eso sería una topología híbrida. Una topología en la que combino dos o más topologías. Calculo que es sencillo el concepto y no habrá dudas al respecto. Bien. Vamos a lo nuestro entonces. Volvamos a las placas. Bien. Estábamos viendo redes inalámbricas. Habíamos visto que, bueno, son redes en las cuales los dispositivos pueden formar las mismas topologías que cableadas, pero en este caso, en vez de usar un medio guiado, como le habíamos hablado, como habíamos dicho, medios guiados son los cables, tanto de fibra óptica, Ethernet, telefónico, coaxial, ¿sí? Es un medio guiado. En vez de usar un medio guiado, usa un medio no guiado. O sea que manda la señal, que también puede viajar en forma de ondas, igual que por dentro del cable, pero en este caso a través del espacio. Es una irradiación de energía electromagnética que viaja a través del espacio, en la cual se imprime una información en el punto de origen y llega al punto de destino. Acá abajo, de paso, nos sirve el ejemplo para que vean lo que sería un enlace punto a punto. Dos antenas conectadas entre sí. Ya vamos a ver más adelante un poco lo que es el hardware de este tipo de redes. Habíamos hablado de todos los estándares que tenemos, cómo han ido mejorando
las velocidades, no las velocidades, los anchos de banda, que habíamos visto que, por ejemplo, habían bajado la frecuencia, o sea que tengo menos vueltitas, menos ciclos donde meter información, pero con esos sistemas avanzados de modulación que habíamos visto de PSK, la modulación por, por cambio de fase, por desplazamiento de fase, hacía que yo pudiera meter mayor cantidad de información en un solo ciclo. Por eso es que, por más que bajáramos la frecuencia, se habían incrementado los anchos de banda de estos enlaces. También habíamos visto que la frecuencia normalmente es inversamente proporcional a la distancia que puede alcanzar. Acá tenemos entre 54 y 790 MHz, ¿sí? Es megahertz, o sea que va a ser más bajo que esto, que es gigahertz, ¿sí? Estos serían 2400. Por lo tanto, 2400 es más grande que esto. 5 GHz sería 5000. 5000 es más grande que 790. Y así se va incrementando. En la 11AD serían 60 GHz, que sería 60.000, también más grande que esto. Pero fíjense, a medida que voy aumentando en frecuencia, se va reduciendo el alcance. Esto no quita que yo pueda tener equipos inalámbricos que trabajen en 5 GHz y lleguen hasta 32 kilómetros. Habíamos dicho que esto, este problema de distancia se subsanaba poniendo equipos más potentes, y que por lo general los equipos para menor distancia trabajan con 12 volts, y cuando nos encontremos uno de 5 GHz, que en realidad debería llegar a menor distancia, vamos a notar que las fuentes normalmente son de 24 o 32, porque necesitan mayor tensión para poder alimentar un equipo de mayor potencia. Sigamos. Bien. Y esto es más o menos para hacer una idea de la evolución de las redes inalámbricas. Los primeros estándares, que fueron el A y el G, tenían una cierta velocidad. A y G eran de 54 megabits por segundo. El A trabajaba en 5 GHz, una frecuencia de 5 GHz, y el G en 2,4 GHz. Estos anchos de banda estaban pensados en ese momento para mover correo, más que nada. Después pasamos a la cuarta generación, que serían los N. Los N trabajaban en 2,4 GHz, llegaban hasta 600 megabits por segundo. Fueron más popular porque era un poco más barato. Normalmente estas tecnologías al principio se ocupaban únicamente para radioenlaces entre edificios, entre empresas. Esto ya fue más accesible a la gente, ya estaba más pensado correo electrónico e internet. Después llegó el AC, con la gran demanda del video. Cuando se puso de moda YouTube, hizo un boom y empezaron a quedar chicos todos los enlaces. Y la C ya llega a un ancho de banda de 1 gigabit por segundo, o sea, sería 1000 megabits por segundo. Imagínense, este era 54, este tenía 11. Por más que tenía 11, le habíamos dicho que era popular por el precio. 54, 11 y este 1000. ¿Cómo se incrementó? Y hoy en día tenemos redes, esta sexta generación, si no me equivoco, está llegando a entre los 6, sí, alrededor de los 6 gigabits, o sea, serían 6000. 6000 gigabits. Eso fue básicamente la evolución de Wi-Fi. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Tu curiosidad, inquietud?
Bueno, entonces si me dan un No, segundo, profe. vamos a abrir otra placa y ya pasamos a lo que sería la unidad 2. Vamos a empezar a ver el hardware de red. Unidad 2. Está bien. Perdón por la demora. ¿Estamos viendo la presentación? ¿Alguien me puede confirmar? Sí, profe, se ve bien. Sí, profe, se ve. Impecable. Bueno, vamos a empezar con lo más básico de lo básico de lo que es el hardware de red, que son las placas de red, ¿sí? O también las pueden llegar a encontrar en algunas publicaciones como NIC, que sería Network Interface Card, tarjeta de interfaz de red. Acá a la izquierda tienen, esta la quise poner para que vean, esta es dual, tiene para el cable de USB y para cable coaxial. ¿Se acuerdan que yo les había dado el ejemplo de en las redes de bus o en algunas de anillo que se usaba cable coaxial? Bueno, acá es donde se conectaba SATE que yo les mostraba en una de las clases pasadas. Y se conectaba y seguía a otro equipo. No encontré ninguna foto que tuviera solo este conector, encontré las dual. Estas empezaron a aparecer cuando empezamos a migrar del cable coaxial al cable de Ethernet, el cable UTP. Y a la derecha, bueno, tenemos algo más moderno que sería básicamente lo que se ocupa hoy, ¿sí? Lo que varían normalmente, lo que tenemos que prestar atención cuando vamos a comprar o cambiar una placa de red, es ese conector que tiene ahí. ¿Sí? De acuerdo al conector, es la ranura interna de la computadora en la que puede entrar. ¿Sí? Hay placas de red que son PCI, otras que son PCI Express. Dentro de las PCI Express tenemos las de 16 pines, las de 32. En la PCI Express, la diferencia en la cantidad de pines varía en la cantidad de información que intercambia la placa de red con la placa madre. ¿Sí? Yo lo que tengo que hacer es destapar la computadora, ver qué ranura tengo disponible, y en base a eso, normalmente al lado de las ranuras dicen el nombre, si dicen PCI Express o PCI. Y una vez que vi qué tipo de ranura tenga, recién voy y compro la placa de red. De todos modos, ya sabemos, ya han visto algo de arquitectura, se habrán dado cuenta que en informática, si es compatible, es porque entra en alguna ranura o en algún conector. Las ranuras van cambiando de lugar para que uno no se pueda equivocar y no pueda poner algo en algún lugar donde no deba ir. Entonces, si me equivoqué de placa, lo más probable es que no la vaya a poder poner. Es lo mismo que los conectores de atrás de la computadora. El monitor lo puedo conectar en un solo lugar, un dispositivo USB también, lo puedo meter en el de video y demás. El de audio también. Las conexiones en la placa madre lo mismo. Solo tengo que prestar atención para comprar la placa correcta y no tener que volver a cambiar. Porque existen modelos. Inclusive existen modelos de este tipo con el conector RJ45 que vienen USB. Por ahí se quema la placa de red cableada con RJ45 de una notebook. Por ahí podemos zafar comprando una USB. Bien. Acá tenemos placas de red del tipo inalámbrico. Fíjense cómo varían los conectores. Esta, si no me equivoco, por las ranuras que tiene, es una PCI.
y esta debería ser una PCI Express. Y después vienen con distinta cantidad de antenas, vienen de 1, 2, 3 antenas. Eso es más que nada porque yo les había comentado en la primera, segunda clase que el tamaño de la antena depende del tamaño de la onda, ¿sí? Yo en una frecuencia de 1 Hz voy a tener una onda así de larga. En la de 2 Hz, la onda va a ser más cortita para que me entre en 2, en lo que era 1 segundo. Entonces la longitud de onda va a ser esta cortita acá y esta más larga acá. O sea que a mayor frecuencia, más chica la antena. A menor frecuencia, más grande la antena. ¿Sí? Es inversamente proporcional. ¿Y qué pasa? Estos equipos pueden trabajar en distintos canales. Cada canal es una frecuencia diferente. Entonces, ¿qué hace el fabricante? ¿Cómo fabrica la antena? Yo tengo canales, por ejemplo, en 2,4 GHz tengo del 1 al 14. ¿Ustedes para qué? A ver, vamos, así los hago hablar un poquito. ¿Para qué canal fabricarían la antena? ¿Para el 1? ¿Para el 14? ¿Para el 8? A ver qué números les gusta. Es más, mándelo al chat, así veo que participen todos. Bueno, a ver a quién voy a sacrificar. Porque veo que están poniendo todos 8. Sean sinceros, ¿pusieron 8 porque el primero puso 8 o les parece que el 8? ¿Algún valiente que me diga por qué el 8? Y profe, porque una es muy poco y 14 son muchas, capaz. Entonces el número 8 más o menos como que no se va a superponer o no va a traer problemas o inconvenientes, me imagino. Bien, impecable. Perdón que perdí una de las barras, ¿me están escuchando? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, ¿quién fue el que habló? Iván, Iván, bien. Ese es el motivo, el que explicaba Iván. Yo no puedo, si hago una antena con el tamaño para la frecuencia 1, para el canal 1, me va a quedar muy alejado del 14. Entonces lo que hago es buscar la frecuencia del medio, ¿sí? Entonces estoy a la misma distancia hacia el 14 que hacia el 1. Por lo tanto, normalmente lo fabrican para el canal 7/8, ¿sí? Alguno de esos dos. ¿Qué pasa? Cuando yo hago siempre la comunicación va a ser mejor mientras más exacta sea la antena. Lo óptimo sería saber yo en qué frecuencia voy a trabajar. Supongamos voy a trabajar en la 9. Me gusta el canal 9. Y que yo pueda comprar una placa que venga con una antena para el canal 9. Cosa que sea exacta. Pero bueno, eso me quita flexibilidad. Entonces lo que hacen los fabricantes es o hacen la antena para el canal del medio o le ponen 3 antenas. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, para el canal 2, el 7 y el 12. Entonces lo tengo más distribuido. Siempre voy a tener una antena que va a estar más cerca de la frecuencia que voy a estar usando. O tal vez justo en la frecuencia que estoy usando. Estas, por más que se vean del mismo tamaño por fuera, eso es solo una carcasa. Recuerden que las antenas son un conductor metálico y esto tiene un cable coaxial que va hasta adentro con un flexible acá para poder moverla, como se ve acá en el gráfico. Pero bueno, esto es un conector que lleva un cable coaxial muy finito y solo un tramo de esto es la antena. Bien, por ahí podemos llegar a ver placas como esta que no tienen la antena. En este caso, sí la tiene a la antena, no está a la vista,
pero la antena suele ser una pista que puede ser recta o en forma de zigzag o en forma de espiral, dentro de la misma plaqueta de la placa de Wi-Fi. Pongamos, yo tengo mi placa de Wi-Fi acá, y el fabricante, en vez de ponerle un conector para una antena, pongamos el switch que va a irradiar la energía electromagnética, el chip que va a irradiar la energía electromagnética, yo puedo hacer una pista de cobre que haga así y así, y bueno, cumple, que tiene el tamaño que tiene que tener para la frecuencia en la que va a trabajar, y eso ya me funciona antena. Por ahí no, sí importa la forma, para estos casos no tanto porque son enlaces de poca distancia, pero lo que más importa es el tamaño de la antena. Mientras más exacto sea, eh, mejor va a ser la recepción y la transmisión de mi señal. Es más, yo, fanático, una vez me armé una antena casera que se llama una antena Yagi, que es parecida a no es parecida, es como la de televisión. No sé si han visto una que es un caño al medio y tiene muchos cañitos así. Bueno, esa antena se llama Yagi o Uda Yagi porque son los dos diseñadores. Tiene un reflector atrás y estos son directores. Y esto que está acá sería la antena. Entonces la señal que pasa de largo pega en el reflector y vuelve a la antena, y la que es absorbida por estos palitos es retransmitida todas en la misma fase a la antena. Bueno, yo para hacerla súper exacta y que me quedara bien, la conecté y probándola empecé a lijar la punta de los palitos hasta llevarlo a la máxima exactitud y a la máxima recepción, para que vean lo importante que es tener una antena en buenas condiciones. Ustedes ven una antena media rota, yo les recomiendo que la cambien. Por ahí no es importante tener una placa súper cara, sino tener las antenas en condiciones. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Pregunta, inquietud? ¿Y para qué le armó, profe, la antena? Eh, con fines educativos, ustedes me entienden. Guiño, guiño. Bien. Discúlpenme que he perdido los controles de la reunión. Bueno, vamos a pasar al siguiente dispositivo que nos interesa. Bueno, este es un dispositivo que ya no lo van a encontrar en el mercado, no se fabrica más. Este es un repetidor de multipuerto, también llamado en inglés hub, que lo que hace es lo que su mismo nombre dice. Toda señal que recibe en un puerto, lo repite en el otro. O sea que básicamente viene siendo como una zapatilla en la que enchufamos varios electrodomésticos, pero en este caso es para conectar varios dispositivos en red. Puedo conectar una computadora acá, otra acá, otra acá, otra acá, y básicamente eso es lo que hace. Bien. En este caso particular van a ver, ¿notan algo raro? ¿Algo que le llame la atención en este dispositivo? Uno de los conectores está como más apartado. Perfecto, exactamente. Hay uno de los conectores que está más separado. Acá arriba no se alcanza de leer, pero seguramente dice cross o tiene un simbolito. A ver si me sale. Así. Oh, ¿cómo no? Tener que tomar clases de dibujo. Así. Eso significa que acá puedo conectar un cable cruzado. Habíamos hablado cuando vimos el cable UTP, que un cable derecho, que está la norma A,
que usa un código de colores, y la norma B. Que si yo armaba las dos puntas con norma A o con norma B, era un derecho. En cambio, se armaba una punta con cada norma, era un cable cruzado. Y con eso lograba enviar la salida de datos de un equipo a la entrada de otro y viceversa. Yo para esto tenía que usar todos cables derechos. Pero por las dudas que yo tuviera algún cable cruzado, me ponían este conector que básicamente adentro lo que tenía era los cables cruzados adentro. Tenía un cable así y el otro así. Que iba al resto del circuito. Hacía un cruce adentro. Hoy en día, todos los equipos que hay en el mercado, bueno, no voy a decir todos, por ahí puede llegar a aparecer algo raro, nunca se sabe. Pero vamos a decir, la masa de los equipos en el mercado son autoset. O sea que antes de brindar la conexión a los dispositivos, testean si están recibiendo, por qué par están recibiendo o transmitiendo los datos, y en base a eso establecen la conexión. ¿Se entendió? O sea que yo le puedo poner un cable cruzado o un derecho y va a funcionar igual. El dispositivo se encarga de ver por dónde tienen que transmitir y por dónde tienen que recibir. Pero sí o sí siempre tengo que tener alguna de las normas en el cable. Tanto si uso cable derecho o cable cruzado. Pero normalmente lo que se usa hoy en día es hacer todo con cable derecho. Inclusive las computadoras hoy en día están en capacidad de conectarse con un cable derecho, a diferencia de lo que se hacía antes, como comentaba más temprano, que había que poner un cable cruzado. ¿Dudas hasta acá? Nada, profe. Bueno, seguimos. Vamos a ver un poquito cómo funciona esta aparatito. Bueno, fíjense, ahí está llegando un dato, y este repetidor multipuerto lo repite a todos los puertos. ¿Sí? Vamos a ver que se establezca de nuevo la comunicación. Viene un dato y se repite a todos los puertos. Esto en un principio era una maravilla, buenísimo, ¿no? Me permitía conectar más de dos computadoras entre sí. Al principio la velocidad de transmisión era muy baja, el ancho de banda muy bajo, pero se fueron incrementando. Pero, a ver, ¿quién me sabe decir, o quién se imagina qué problema trae este aparatito, este sistema de comunicación? Bueno, interpreto que nadie se anima, entonces lo explico yo. El esquema, o sea, si se corta una conexión, se pierde toda la conexión. En realidad, el problema que tiene este equipo es que le hace perder tiempo al resto de los dispositivos. Porque, ¿qué pasa? Ese paquete de datos que se transmitió va para todos los equipos. ¿Qué hacen los equipos? Tenían que ver si ese paquetito de datos era para ellos, y si no, lo descartaban. Y eso me hacía perder tiempo. E inclusive generaba colisiones, porque por ahí había más de un equipo que justo coincidía que habían transmitido en el mismo instante, el dato llega a la vez y se genera lo que se llama una colisión en red. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar de lo que es el dominio de colisión. Dominio de colisión sería un área de la red en la cual se dan las colisiones. Yo tengo que eso tratar de siempre reducirlo. Tratar de reducir al máximo. ¿Por qué? Porque si no voy a tener en redes muy grandes muchas colisiones. Imagínense, si hay muchos de los dispositivos, hay mayor probabilidad de que hayan colisiones. Hay mayor probabilidad de que dos o más equipos transmitan a la vez y haya una colisión en los paquetes. Entonces los equipos tienen que volver a enviar. Tal vez la segunda vez, al ser esto muy aleatorio, tal vez no haya una colisión y se transmitan bien los datos. Imagínense que esto nosotros lo estamos viendo en super cámara lenta, esto pasa a muy altas velocidades.
Y el otro problema que traía era cuando yo generaba una cascada. Por ejemplo, en una red de topología de árbol, si yo ponía un aparatito de estos, colgado de otro, bueno, con sus dispositivos obviamente, ¿sí? Colgado de otro, que tenía sus dispositivos, colgado de otro, este lo vamos a poner como para alargar la distancia nada más, colgado de otro. Bueno, mientras más dispositivos yo conectaba así entre sí, más lenta se ponía la red. Entonces, bueno, esto es lo mejor que había en su momento cuando salió. Vamos a verlo más gráficamente. Con otra animación. Acá lo vemos. Vamos a transmitir un dato desde este dispositivo hasta este otro dispositivo. Y esto, los demás no están interesados en ese paquete, pero sin embargo lo están recibiendo. O sea que eso les hace perderte el tiempo recibiendo ese paquete, ven que no es para ellos, lo descartan y recién ahí vuelven a quedar atentos hasta que les toque recibir un paquete que sí era para ellos. ¿Se A entiende? todo le llega igual, profe. Ese dato les llega a todo igual, A todos. aunque no lo fueran a ocupar, digamos. Es como si yo les digo ahora, fíjate que se ve el gato atrás tuyo en la cámara. Lo van a recibir de todos al mensaje, ¿no? Pero va destinado a uno solo. Pero sin embargo, les voy a hacer perder tiempo a todos dándose vuelta para ver si son ustedes los que tienen el gato detrás de la cámara. Claro. ¿Mm? Ese sería un ejemplo. Bueno, para solucionar este problema, siempre vamos viendo cómo evoluciona la tecnología. Es importante que, por más que no esté en el mercado este dispositivo, es importante que lo conozcan, para que cuando caigan en una empresa y peguen una primera inspección a la red, conociéndola a la red, si se encuentran con un aparatito de estos que dice hub, lo mejor sería cambiarlo, ¿sí? O es tecnología vieja que trae esta serie de problemas. Pero bueno, después de este dispositivo apareció el switch. Fíjense que tiene exactamente el mismo aspecto. Tenemos algunos switch muy económicos, como este de plástico blanco, que son de uso hogareño. Después tenemos algunos un poquito más avanzados. Ya van a ver que vienen de distintas velocidades. Normalmente los switch, los hub, vamos a escribirlo acá para que lo visualicen. Los hub, por lo general trabajaban con un estándar que se llamaba 10 base T, que transmitía a 10 megabits. Perdón, vamos a poner como corresponde. Megabits por segundo. Después salieron algunos que trabajaban en, vamos a ponerlo más abajo, acá. Así figuraba en la etiqueta, 10/100. Base T. Perdón, así figuraba. Esto significaba que podía trabajar. Primero hacía una negociación con los otros dispositivos para ver en qué velocidad trabajaban los otros dispositivos y podía trabajar o en 10 o en 100. Y los switch, normalmente una vez que salieron los switch, todos trabajaban ya en 10/100. Pero hoy en día, por ejemplo, acá, si alcanzan a ver, este tiene como unas boquitas separadas. Esas son bocas de giga, que les llaman, que trabajan en un gigabit por segundo. Serían 1000 megabits, 1000 de estos. Este trabajaba en 10, después pasamos a 100, después pasamos a 1000. 1000 megabits por segundo. Bueno, ¿y por qué hacen esto normalmente? Normalmente le ponen estas boquitas por una cuestión de economía. Yo podría poner todas las bocas de giga y que negocie a ver si los dispositivos son de 10, de 100, de 10 medio difícil, de 100 o de 1000 megabits por segundo, que sería el gigabit.
Pero para economizar un poquito, lo que hacen es poner bocas de 100 y 2 o 4 boquitas de giga. ¿Estas para qué sirven? Por ejemplo, para la comunicación entre dispositivos. Si tengo otro dispositivo similar acá, en otro edificio, en el edificio al lado, yo puedo tirar y tengo que conectarlos entre sí. Por ahí, acá voy a tener comunicaciones entre un dispositivo y otro, ¿sí? Internas, acá. Y también voy a llegar a tener comunicaciones hacia el otro switch, ¿sí? Para que en esta comunicación no sea un cuello de botella, como hay 10 dispositivos acá, comunicándose con 10 dispositivos acá, pongo un enlace de un cable un cable UTP, no tiene que ser la gran ciencia, pero usando las bocas de giga. Entonces la comunicación entre un aparato y el otro ya es de 1000 megabits por segundo. Por eso suelen traer. Estas tienen bocas de giga acá también, este dispositivo acá. Pero básicamente se usa para eso. Hoy en día hay hasta placas de red que trabajan en giga. Pero bueno, obviamente tengo que tener un switch de giga para poder conectarla. Si no, no van a andar en 1 giga, van a andar en 100 megabits por segundo. ¿Alguna duda hasta acá? Algunos son administrables. Suelen traer otro puertito más acá, que suele decir consola. Con eso uno puede entrar a la configuración del equipo y hacer algunas configuraciones que vamos a ver mucho más adelante. ¿Dudas? ¿Interpreto que no? No, bien, Seguimos. profe. Bueno, vamos a ver cómo trabaja esto. Normalmente estos anchos que vemos acá están diseñados para ser rackeables, o sea, para ser instalados en un rack. Por ahí uno los destapa y la plaqueta adentro ocupa nada más que esto, muy chiquito. Este sí lo hacen, es ancho y aprovecha todo el espacio porque tiene más bocas. Esa otra diferencia entre un dispositivo y otro, la cantidad de bocas. Vienen de estos de plástico, vienen de 5 y de 8, 16. Después ya pasamos a algo más avanzadito, 16, 24, 36. Pero normalmente yo puedo llegar a tener uno de 16 bocas. Si lo destapo, la plaqueta es muy chiquita, sino que respetan este ancho para que entre dentro de un rack. ¿Alguien no sabe lo que es un rack? Es donde, como si fuera así un mueble, ¿no? Exactamente, es la caja metálica donde se suelen poner estos dispositivos. Varían las alturas. Normalmente son de 19 pulgadas de ancho. Y donde voy atornillando los dispositivos. A lo mejor puedo poner un switch acá. Vienen bandejas para poner que sea un media converter, por ejemplo. Vienen otros paneles con enchufes. Un enchufito, otro enchufito para poder alimentar los dispositivos de acá. Entonces queda todo raqueado, cerrado con una puertita de vidrio con la que yo puedo ver el parpadeo de las lucecitas, controlar la conexión y asegurarme que nadie toque el equipo. ¿Esos tienen que estar refrigerados, profe? ¿Puede ser o no? En Y algún algunos caso. sí, normalmente cuando tienen muchos equipos, le suelen poner algún cooler en el techo, otros lo llevan abajo. Hay otros racks que no van amurados a la pared, sino que son del tamaño de una heladera, entonces van apoyados sobre el piso y bueno, esos suelen tenerlos hacia atrás, la refrigeración, para crear una pequeña corriente de aire que los enfríe. Y normalmente, si tengo más de un rack con muchos dispositivos en una habitación, en esa misma habitación se suele instalar un aire acondicionado a veces, para mantener refrigerados los equipos. Yo en mi puesto de trabajo tengo un rack grande, del tamaño más grande que una heladera, y tenemos un equipito de aire acondicionado para mantenerlos refrigerados. Y a veces me muero de frío por culpa de los equipos. Bueno, ¿alguna otra duda?
¿Inquietud? Profe, teniendo todo el switch todo conectado, no perdés datos, ¿no es cierto? ¿Perdón? No escuché bien. Teniendo el switch todo conectado hacia otro edificio y todo, no se pierden datos, ¿verdad? No. Porque ya vamos a ver cómo funciona. Este dispositivo es más inteligente que el otro. Ah. Siempre tengan en cuenta la escalabilidad, ¿sí?, de la red. Si yo tengo que interconectar entre sí, entre computadoras e impresoras, 10 dispositivos, tratemos de poner un switch de 16, nunca justo, ¿sí? Aparte, normalmente yo voy a tener 10 dispositivos más una conexión hacia otro, ¿sí? 10 computadoras y a lo mejor un cable más que va a otro switch. Y te hace soporte de paso. ¿Sí? Claro. Entonces, si a mí me piden que tengo que conectar 16 computadoras, yo compro un switch de 16, a la semana siguiente me caen con una computadora más y le tengo que dar la mala noticia al gerente de que tengo que comprar un switch más grande porque no me alcanza el juego, ¿sí? Así que siempre tratemos de pensar en la escalabilidad y comprar un switch con bocas de más. Bien, vamos al funcionamiento. Siempre hay que pensar en la escalabilidad, en que puede escalar el tamaño de la red. Bien. A ver qué notamos diferente en este funcionamiento. ¿Qué pasó ahí? Apareció un paquete de datos y fue transmitido a un solo puerto, ¿sí? Ahí viene otro paquete de datos, fue transmitido a un solo puerto. Esto destruye el dominio de colisiones. Esto evita las colisiones. Puede haber colisiones, pero ya va a ser mucho menor, porque el dato que he transmitido es repetido únicamente al destinatario. Para eso, este dispositivo es un poco más inteligente y cuando se empiezan a conectar otros dispositivos a él, o se empiezan a encender dispositivos que están conectados a él, empieza a ser una tabla de MAC, también mal llamada, vamos a escribirlo para así se les graba mejor, es tabla de MAC, ¿sí?, que es una dirección. La MAC es una dirección única e irrepetible en todo el mundo para cada dispositivo. Fíjense, esas direcciones de MAC serían estos numeritos que tenemos acá abajo. Son direcciones en hexadecimal. O sea, no sé si han visto el sistema de numeración, en matemática el sistema de numeración hexadecimal. El decimal va del 0 al 9, los números que usamos para formar cifras. El hexadecimal, en vez de tener 10 dígitos, tiene 16. O sea que va desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y de ahí salta el A. A, B, C, D, E, F. ¿Sí? Con todo eso, yo formo números que en vez de ir, es como si yo pasara, para pasar de una decena a la otra no tengo que llegar al 10, sino que tengo que llegar al 16. El 16 se escribe como F. Si quiero escribir el número 16, tengo que escribir la F. Bueno, eso que me permite mayor combinaciones de números que teniendo solo 10 dígitos. Y estas MAC, vamos a escribir una MAC normalmente, vamos a poner A0, 2 puntos, se la suele también separar así con 2 puntos. 1, 4, 2 puntos, 5D. Normalmente las primeras 3 cifras estas, los primeros 3 grupos, representan al fabricante. Supongamos que es Cisco, ¿sí? Hay entidades en el mundo que se dedican a regular esto. Yo me voy a poner una fábrica de dispositivos de red y me van a dar un rango
de direcciones MAC, y a partir de ahí, si yo fabrico switch, a cada switch le tengo que poner un numerito a continuación, ese por ejemplo. Y al segundo switch que fabrico le pongo el 2, y al otro el 3, y al otro el 4. Es como la patente de los autos, es única en todo el mundo. Y bueno, suele venir escrita en la etiqueta de los dispositivos, pero esa dirección viene dentro de un chip, dentro del dispositivo, viene grabado. Entonces, cuando se empiezan a encender los dispositivos o a conectar estos dispositivos al switch, empiezan a informar las MAC y el switch se encarga de asociarlas con una dirección de red. Entonces, este dispositivo ya sabe qué es lo que tiene conectado en cada boca. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si este cable, no es que va a ser una tablita así tan sencilla, tan chiquita como la que está acá? O este cable, por ejemplo, puede estar conectado a otro switch que tiene 1, 2, 3 computadoras. O sea que cuando se conecte esto, le va a informar la MAC de esta computadora, de esta computadora y de esta computadora, ¿sí? Entonces, cuando venga un mensajito como el que va acá, destinado a la computadora esta, el switch va a saber que va a tener que hacer este camino, ¿sí? Venir acá, internamente conmutar a este puerto, porque en este puerto él tiene registrado que está esta computadora, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Con eso no le hago perder el tiempo a las computadoras que no son destinatarias del paquete de datos, se agiliza muchísimo la red, se reducen las colisiones, porque ya no están todos transmitiendo como locos. Imagínense, el dispositivo anterior es como si estuviéramos todos hablando a la vez, y nadie sabe a quién le estamos hablando. Supongamos, no decimos, Nicolás, tal cosa. No, le decimos, che, pasame una lapicera azul. Todos los que me escuchan no saben a quién va destinado el mensaje. En cambio, en esto, la comunicación es mucho más ordenada, más rápida, porque no se... Imagínense que esto se da en fracciones de segundos, a veces menos de milisegundos. Pero las computadoras también hablan a esa velocidad. Así como pueden transmitir información a alta velocidad, también pueden hacer chocar sus paquetes de datos a alta velocidad. O sea que muchas computadoras hablando todas a la vez a alta velocidad, hay mayor probabilidad de que haya una colisión. ¿Alguna duda hasta acá? Yo tengo un ejemplo más para que lo veamos. Profe, y si son de diferentes empresas el switch, no hay problema, ¿no? No importa, Son porque todo compatibles. fabricante tiene que respetar los estándares que se convienen. Normalmente las grandes empresas, cuando inventan algo nuevo, la verdad no sabría decir quién fue el que inventó el primer switch. Pero, por ejemplo, yo les doy el ejemplo de Cisco. Cisco inventa un conector redondo, color rosado, 4 pines, y la pega porque anda espectacular, ya todos los fabricantes, ya queda establecido como estándar y el resto de los fabricantes les empiezan a copiar. ¿Sí? Normalmente van siguiendo las modas de los grandes. Y yo puedo usar cualquier switch, le puedo conectar cualquier computadora de cualquier fábrica y se van a ver, va a funcionar. Porque para fabricar este tipo de dispositivos, para fabricar las computadoras hay que respetar ciertos estándares. Bueno, y acá podemos ver lo que les decía. Este equipo se quiere comunicar con este y el mensaje va destinado únicamente a este equipo que es el destinatario. No hay más ciencia que eso. O sea que es un dispositivo un poquito más inteligente que el hub. Por eso, si vemos un hub por ahí, por lo que vale hoy en día un switch, recomienden cambiarlo para reducir el dominio de colisiones. Dominio de colisiones vendría siendo
el área donde puede haber colisiones. Acá prácticamente no puede haber colisiones. ¿Sí? Es como que eliminé el dominio de colisiones. O lo reduje. Bien. ¿Dudas hasta acá? Bueno, interpreto que no. Vamos a borrar. ¿Cómo vamos con el tiempo? Impecable, vamos de 10. El precio de un switch puede ser 1.000 pesos, más o menos estará, a partir de los 1.000 pesos, dependiendo para qué lo necesite. Sí, hay unos plásticos súper baratitos. Yo creo que por 800 pesos se consigue. Bien. Podemos ver. Bueno, pasemos a cuestiones más complicadas. Todavía no hemos visto bien lo que es una dirección de IP, pero es una dirección que también debe ser única. No viene de fábrica, como la dirección de MAC. Ya con el tiempo vamos a ir masticando lo que es una MAC y una dirección de IP para que no se confundan, en qué capas de la red trabajan y demás. Pero bueno,